otra videoclase explicando detalladamente el montaje electrohidráulico de un esquema más. Esperemos que sea de ayuda para todos. Bien, a ver si acercas. Entonces, las condiciones de trabajo para este nuevo montaje son las siguientes. Aquí va a variar un poquito el esquema de fuerza, pero vamos a leer. Las condiciones de trabajo son las siguientes. Al dar una señal de marcha, el vástago del cilindro sale con velocidad normal hasta su recorrido en un 50%. La otra mitad se desplazará con velocidad lenta. Significa de que cuando pulsemos marcha, él va a salir. Cuando llegue a la mitad de su recorrido, va a salir con velocidad normal. La mitad de su recorrido va a disminuir la velocidad y va a terminar su recorrido total saliendo, pero lento. El proceso se detendrá al presionar paro. Pero acá nosotros no le agregamos algo, que hemos implementado 5 ciclos. No sé por qué no lo puse ahí, pero son 5 ciclos. En el esquema de fuerza nosotros vamos a utilizar 2 válvulas 4-2. En la realidad deberíamos utilizar una 4-2 y una 3-2, pero como físicamente en la realidad yo no tengo válvulas 3-2, lo que estoy haciendo es utilizando una 4-2 y en la salida A le ponemos un tapón ciego. Entonces, las 2 válvulas 4-2, cilindro doble efecto, reguladora de presión, y esta que tenemos aquí es una reguladora de caudal, es una reguladora de flujo. En el esquema de fuerza, pues aquí tenemos todos los elementos que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ver la parte del montaje en el entrenador. Acá en el entrenador, la parte de control de introducción, ¿verdad? Lo que es el fluido hidráulico, ya lo tenemos desde un inicio. Y tenemos la reguladora de presión. Este montaje ya lo tenemos simplificado en las videoclases porque eso lo explicamos en la videoclase número 1. Entonces ahora vamos a conectar. Aquí tenemos las 2 válvulas 4-2. Aquí tenemos las 2 válvulas 4-2. Hay que tener claro que esta va a ser la número 1 y esta va a ser la número 2. El cilindro doble efecto. Acá tenemos que tener claro de que vamos a utilizar un final de carrera para ver la posición 0 cuando el émbolo está adentro. Vamos a utilizar un segundo final de carrera, el cual lo vamos a posicionar ahorita en el montaje, pues lo vamos a ir así a modo prueba, que este es el de 0, este es el del 50% del recorrido, y aquí un tercer final de carrera que va a representar el 100% del recorrido. Son 3 finales de carrera. Uno es 0% de salida de partida del émbolo, uno el 50% de su recorrido total, y uno es cuando él se haya extendido en su totalidad. Entonces ahora vamos a iniciar con lo que es el montaje en la parte eléctrica. En la parte eléctrica, tenemos que terminar la parte hidráulica. Entonces ahora vamos a conectar, a ver, el joven va a iniciar el montaje. En este caso vamos a montar. Lo más sencillo, iniciando con las válvulas, es conectar sus presiones. Entonces conectamos primero la línea 1 a presión, que solo es esta válvula, ¿verdad? En este caso debemos fijarnos de que acá solo esta válvula va directamente a presión. Solo esta válvula. Entonces ahora vamos a ver la línea de salida A va directo al punto A de conexión del cilindro de doble efecto. Entonces vamos a ver la línea de conexión A directo hacia A. Ese es lo que tenemos ahorita. Entonces en esta salida a tanque hay que poner una T para puentear la salida a tanque de esta otra válvula. Aunque podemos llevar una salida a tanque desde acá, desde esta hasta el depósito allá, pero sale un recorrido muy extenso y no tenemos mangueras tan largas. Entonces vamos a hacer este tipo de conexiones. Esa conexión así, esa manguera no me gusta, hay que cambiarla de posición. Esa posición no está buena, entonces cambia estas. Es que esa posición así, la manguera queda muy extrapolada.
Es correcto, así está mucho mejor. ¿Ya viste? Ahora sí, no hay estas tan... Así sí. Entonces, muy bien, ya tenemos esta salida hacia A. Ahora, como podemos ver, en el punto de conexión B hay que poner una T. Hay que poner una T en el punto de conexión B. Entonces hay que poner una T ahí. Muy bien, muy bien. Analizamos nuestro diagrama. Entonces, en esta salida nosotros vamos a conectar una reguladora de caudal acá. Vamos a hacer una buena toma. Ahí hay que conectar una reguladora de caudal. Esa reguladora de caudales es esta válvula que está acá. ¿Sí? Entonces, esta la vamos a ubicar en esta parte. Ahí la vamos a ubicar. Muy bien. Entonces, una salida de esta, correcto, va hacia el punto de presión. Hacerle la toma de aquí, presión. Okay. Y ahora hay que analizar de la salida de esa válvula hay otra T. O sea, esta T la puedo poner aquí en la entrada del cilindro. Entonces hay que poner otra T ahí, en la entrada del cilindro. En la entrada del cilindro, Joel. Te voy a enfocar ahí para que la gente de YouTube vea que no haces caso a las recomendaciones. Uno te dice A y vos lo conectas en B. No sé por qué eso es así. Entonces, muy bien, ahí ya tenemos. Ahora vamos a hacer la derivación, que aquí dejamos un puerto abierto. Tenemos un puerto abierto acá. Vamos a hacer una buena toma. Tenemos un puerto abierto en la entrada del émbolo del cilindro y uno en la salida de la válvula 1. Entonces, esos dos puertos los vamos a llevar a esta válvula que está acá. Esta válvula de solo hemos puenteado lo que es tanque, porque esto significa tanque, que es esta válvula que está acá. Y como podemos observar, ahí solo está puenteado tanque. El punto de conexión A de esta válvula va a quedar en tapón ciego porque no se va a ocupar. Entonces veamos la entrada B. Venimos a nuestro esquema. La entrada B va a la entrada B o a la T que está en B de la electroválvula número 1. Entonces, esta es la entrada B. Vamos a hacer la toma de la entrada B. Ahí se mira la B. Y ahí se mira el puerto que dejamos en espera. Entonces, de ese puerto lo vamos a traer hacia la otra entrada B del otro, la otra electroválvula. Muy bien. Ahora, de la salida, ojo, despacio, de la salida de presión de la válvula 2, de la salida de presión, va a ir a la T que hemos dejado en la entrada del actuador, o sea, la salida de presión a la entrada de el actuador doble efecto. Muy bien, por fin Joel hizo caso. Y ahí tenemos todo el esquema de la parte de fuerza. Ahora, que es la parte hidráulica o potencia. Ahora vamos con la parte eléctrica. La parte eléctrica, ya sabemos que en la parte de fuerza solo vamos a utilizar los solenoides y los finales de carrera. Y ahora vamos a esta parte de acá. En la parte de acá ya tenemos la parte en donde nosotros vamos a conectar la parte positiva y la parte negativa, o sea, los 24 y los 0 voltios. Vamos a comenzar conectando nuestro pulsador de paro, que es un pulsador normalmente cerrado, por lo tanto utilizaremos los contactos 11 y 12. Y entramos, como el pulsador encendido está conectado en serie, entramos en el punto de conexión 11 y salimos en el punto de conexión 14 porque este es normalmente abierto. Y desde allí, no, ese conector no te va a servir, hijo. Entonces miremos ahí para dónde vamos. Estamos haciendo esta línea de trabajo. Conector, pulsador de apagado, pulsador de encendido, y ahora vamos hacia un auxiliar del contador. En este caso, después del contador venimos a la bobina principal de K1. Entonces, de esa salida del pulsador venimos directo al auxiliar del contador. En este caso utilizamos el 1-2 porque es el normalmente cerrado. Nos conectamos en 2 y vamos a la bobina principal a la entrada A1 de la bobina principal que hemos nombrado como K1. Este sería nuestro K1, K2, K3
y si necesitamos más venimos a en este orden de acá. Entonces ahí cerramos el circuito en K, la salida A2 hacia 0 voltios, y ahora vamos a hacer la retención eléctrica, que consiste en utilizar un auxiliar normalmente abierto del relay K1 conectado en paralelo a el pulsador de encendido. El pulsador de encendido es este que está acá. Entonces ahí espero que la toma no salga tan mal y que se vea. La idea es que puedan ustedes apreciar cómo es que vamos conectando. Ahora vamos con la línea de trabajo 3. La línea de trabajo 3 vamos a utilizar un auxiliar de K1 normalmente abierto, un final de carrera, en este caso va a ser el primer final de carrera 1V0, un auxiliar de K4 normalmente cerrado y la bobina K2. Vamos con eso. Entonces un auxiliar de K1, el normalmente abierto, vamos a utilizar el 2124. El 2124. Entonces de 24 nos venimos al final de carrera 1V0. Al final de carrera 1V0. El final de carrera 1V0 es el que está más próximo al émbolo. O sea, este 1V0, 1V1 y este sería 1V2, porque son 3 final de carrera. Entonces, de la salida del final de carrera nos vamos directamente a un auxiliar de lo que sería K4. Aquí hemos designado el 1, el relay 2, el 3. Este sería nuestro relevador 4. Entonces, aunque no hayamos conectado a la bobina principal, vamos a utilizar el primer auxiliar, que sería el 11-12, porque es normalmente cerrado. Entonces utilizamos el 11-12, y de 12 nos venimos a la entrada principal de lo que sería la bobina K2. Entonces entramos en A1 y cerramos el circuito en 0 voltios. Ahí Joel va a cerrar el circuito en 0 voltios. Si venimos al diagrama, ahí estaríamos finalizando la línea de trabajo de conexiones eléctricas, línea de trabajo 3. Ahora vamos a hacer la retención eléctrica utilizando un auxiliar normalmente abierto de K2. Entonces ahora vamos a utilizar el primer auxiliar de K2. En este caso nos venimos al 11-14, porque es un auxiliar normalmente abierto, y salimos del punto de conexión 14. Venimos a ver el diagrama. De la salida vamos a conectarlo. Posiblemente aquí hay dos posibilidades: lo conectamos en la salida del final de carrera o en la entrada de K4. Físicamente nos ubicamos, el final de carrera es este, por lo tanto lo podemos conectar aquí. Vamos a ver que se vea bien. Lo podemos conectar aquí o en este mismo cable que es allá arriba este. Entonces en cualquiera de los dos. Muy bien, ahí tenemos esa retención eléctrica, que es la línea de trabajo número 4. Ahora vamos con la número 5, que en la 5 vamos a utilizar un auxiliar normalmente abierto del relay K2 y nos vamos al solenoide 1Y1. Entonces utilizamos un auxiliar de K2. En este caso vamos a entrar en el 21 y vamos a salir en el 24, porque es un normalmente abierto. 21-24, y nos venimos directamente al 1Y1 de la válvula número 1. Entonces es la válvula número 1. Entonces allí debemos de tener cuidado. Esta conexión creo que se va a tener que cambiar, porque si no estorba. Cerremos circuito a ver si no estorba la conexión eléctrica. Pues sí, no estorba. No, cambiemos esto por seguridad. Entonces pongamos lo que salga por arriba, la parte de esto, sí va. Aquí es mejor ahí. Dale, conecten ahí por favor. Correcto, que salga por ahí. Sujetarlo con la otra mano. Es correcto, chavalo. No sé por qué. Ok. Ahora cerramos en 0 voltios. Muy bien, ahora vamos a hacer la línea de trabajo número 6. Utilizaremos un auxiliar normalmente abierto de K2, un final de carrera 1V1, que es el del 50% en la mitad de recorrido, y hacia una bobina de un K3. Entonces vamos, un auxiliar de K2 sería este siguiente. En este caso vamos a habilitarlo en el 31 y salimos en el punto de conexión 34. Venimos al final de carrera. En este caso es el final de carrera
que está en el que representa o el que va a estar viendo la posición media del actuador doble efecto hidráulico. Salimos del final de carrera y del final de carrera nos vamos directamente a la bobina, en este caso sería a la bobina K3. Entonces vamos a ver, aquí tenemos K1, K2 y aquí sería K3. Entonces salimos ahí en A2 y cerramos el circuito en 0 voltios. Bien, ahí tenemos la línea de trabajo número 6. Ahora en la número 7, vamos a ver, la número 7 consiste en hacer una retención. Esta retención utilizaremos un auxiliar de K3. Entonces vamos a ver el auxiliar de K3, que serían los últimos auxiliares ahí. Como debe de ser un auxiliar abierto, pues entramos en el 11 y salimos en el punto de conexión 14. Y esto va a ser a la salida del final de carrera. En este caso, si nos ubicamos físicamente, el final de carrera es este. O puede ser allá, pero si te sale fácil. Fijémonos ahí. Ok. Ahí tenemos la retención eléctrica. Ahora vamos a hacer la línea de trabajo 8. Ya casi estamos llegando al final. En la línea de trabajo 8, vamos a ver, vamos a habilitar el último final de carrera y después del final de carrera nos venimos al 1Y2 de la segunda válvula eléctrica. Entonces habilitamos de la parte de corriente el último final de carrera, que es este, en el punto de conexión céntrico, y de la salida nos venimos, o sea, el contacto normalmente abierto, nos venimos a la entrada principal del solenoide y después cerramos el circuito en 0 voltios. Ahí cerramos circuito en 0 voltios. Ahora vamos a conectar en paralelo dos bobinas, una de relevador y una del contador. Entonces comencemos con la del contador en paralelo. Significa que vamos a agarrar para conectar en paralelo estas dos líneas directa a la bobina principal del K4. Entonces va, la bobina principal de K4 es esta que está acá. Entonces del positivo al positivo y del negativo hacia el negativo, ¿verdad? Vamos a hacer esta conexión acá. Aquí tenemos el otro. Salimos de A2 ahora, dale, conectarlo. Del A2 hacia el solenoide. Dale, hijo. El solenoide hacia A2. A2. El A2 es la salida del relevador K4. Vamos a ver, ahí está, 0 voltios, mira, 0 voltios. Bien, ahora consiste en esta bobina. O sea, estas dos de acá, la bobina del contador es esta. Vamos a conectar estas dos de acá en paralelo siempre a ese mismo, ¿verdad? Entonces positivo con positivo y negativo con negativo. Rápido y fácil, ¿verdad? Positivo con positivo. No. A ver, acá. No es aquí el. Dale, Joel. Entonces, bien, esa es la bobina principal del contador con respecto a la ahora falta hacer la conexión de la entrada del reset, el reset del contador. En ese caso ya habíamos explicado, vamos a repasar, de que los contadores se pueden resetear tanto con los pulsadores encendidos o apagados o un pulsador específicamente para eso. Pues entonces nosotros acá lo vamos a conectar al mismo pulsador de encendido. Entonces la salida del pulsador de encendido
la salida del pulsador encendido. Este pulsador encendido, pulsador de marcha. ¿Sí quiero ver? Sí, este es el pulsador de marcha. De la salida directo venimos a la bobina del reset. Recuerden que aquí es como nosotros lo vamos a resetear. Aquí. Ahí lo reseteamos. Ahora vamos a hacer las pruebas para ver si nos está, porque ya tenemos todo el montaje eléctrico, todo el montaje hidráulico también. Entonces hacemos las pruebas. Bien, ahorita Joel va a hacer la prueba. Dale, Joel, vamos a hacer la prueba de fuego. Enciende los dos sistemas, el hidráulico y en la parte de control que es con el eléctrico. Entonces vamos para iniciar a hacer, como es una prueba de ensayo, vamos a iniciar con 3 ciclos. Solo estamos utilizando el contador. Pulsamos nuestro pulsador de marcha. Entonces vemos que está funcionando el sistema, pero todavía hace falta algún detalle. Ahorita se ha detenido porque, como podemos observar, ya hizo el conteo. Al pulsar marcha se va a resetear a 0 y va a volver el conteo. Entonces ahora vamos a explicar el funcionamiento. Ahí se va a detener el conteo. Entonces a ver, ahí vamos a ver cómo hacemos para explicar esto. Entonces, bueno, está de más mencionar de que esto es un montaje didáctico, por ello nosotros vamos a ver el montón de cables así, pero en la práctica real pues no debería ser así. Entonces acá debería haber una regla en donde miremos los 200 milímetros de recorrido de distancia que tienen estos actuadores, pero en mi caso pues no hemos puesto nada, solo estamos trabajando así con porcentaje. Entonces este es 0%, aquí es el 50% y aquí es el 100% de su recorrido. Los 3 finales de carrera para visualizar o monitorear la posición del émbolo, más que todo para visualizar la posición del émbolo. Se dice de que cuando pulsemos marcha, él sale con velocidad normal, pero cuando este haya recorrido un 50%, comienza disminuye la velocidad y sale lento. Eso es lo que nos dice. Bien, entonces para explicar el funcionamiento, vamos a dejar acá 10 ciclos para que nosotros veamos cómo funciona. Pulsamos marcha, él sale. Entonces, acerca la cámara. Hay que ver la manera en cómo se toma ahí, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, el émbolo del cilindro sale. Ahorita pues podríamos decir que está a una velocidad normal. No sé si ahí sí se puede apreciar. Entonces vamos a ver. Hacer una toma acá. Ahí podremos decir que está a una velocidad normal, tanto entrando como saliendo. Ahora ahí se ha detenido porque ahorita yo le di el valor de 10 ciclos. Ahí lo vamos a dejar para la explicación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder regular la segunda mitad del desplazamiento del cilindro? Con esta válvula que tenemos acá, esta válvula de control de flujo. Ahorita vamos a pulsar nuevamente y como voy a tratar de grabar aquí, yo voy a regular acá, voy a regular la válvula acá, regulamos el flujo más cerca, ahí. Con esta válvula nosotros regulamos el flujo. Ahora vamos a hacerle una toma de allá cerca. Entonces ahí digamos que está igual, prácticamente no se nota diferencia. Entonces si yo cierro totalmente la válvula, que es lo que acá ahorita en un momento lo hicimos, yo puedo detenerlo, ahí lo puedo detener. He cerrado acá la válvula, ¿verdad? Entonces si le abro un poquito, como podemos observar ahí, ahora sí se nota ligeramente la diferencia, que cuando él llega aquí disminuye la velocidad. ¿Es o no es? Entonces, como podemos observar, vamos a hacer una toma. Ligeramente. Incluso si yo cierro esta válvula, a dar apertura a esta válvula, vamos a tratar de hacer una toma. Cuando yo le doy apertura a la válvula, él sale. Ahí, si yo le doy apertura a la válvula, que se vea donde estaba la toma, estaba buena. Bueno, ahí terminaron. Voy a pulsar nuevamente. Ahí está saliendo libremente, pero si yo lo estrangulo más, en cierto momento, ahí se ve la diferencia.
¿ya? Porque lo he estrangulado acá. Hácemelo una toma, ahorita aquí. Ahí se puede ver que sale acá, sale con velocidad normal, pero cuando en este otro tramo de recorrido, él varía la velocidad, se convierte más lento. Ahí se nota todavía un poquito más. Se nota todavía un poquito más y es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos está pidiendo de que él sale 50% de recorrido, varía de velocidad saliendo más lento. Ahí hemos regulado un poquito más para que se note la diferencia. Y como podemos observar acá el contador ahorita va por 7 ciclos. Cuando yo le he configurado 10 para que me dé tiempo de hacer la explicación, pero el ejercicio creo que habla de 5 ciclos. Ahí es el último ciclo, el recorrido, y ahí ya se detuvo porque ya está en 10, que es el valor prefijado. Ahora si yo vengo a pulsar, cuando yo pulse marcha acá, cuando yo pulse marcha, se va a resetear, el valor acá se va a poner en 0 y va a volver nuevamente a contar. Este es el valor configurado. Aquí en esta pantalla solo se va viendo el valor del evento que va transcurriendo. Entonces cuando pulsemos se convierte en 0 y comienza el primer evento a ocurrir. El evento que estamos contabilizando nosotros es la entrada y la salida del émbolo del cilindro de doble efecto. Como podemos observar, ese era el trabajo. Vamos a hacer una toma ahí y yo creo que aquí vamos a finalizar. Ya hemos explicado bastante acerca de la aplicación de este video. Y ahí vemos la diferencia del desplazamiento. Le vamos a pedir al joven Pedro, por favor, que apague el sistema. Y ahí finaliza ya el trabajo del día de hoy. Muchísimas gracias por su amable atención. Ahí ya se detuvo, ¿sí? Bien, gracias.